Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos los profes y estudiantes. El día de hoy vamos a estar repasando algunas prácticas, algunas estrategias prácticas para el curso y el examen de AP Spanish Literature. Si son maestros o maestras y quieren agregar algunas estrategias, por favor siéntanse invitados para encender su micrófono o ponerlo en el chat. Si son estudiantes, pues con mucho gusto, si tienen alguna pregunta específica, pueden hacerlo en la estrategia que les dé, y si no, también al final vamos a tener una sesión de Q&A. Primero vamos a empezar con estrategias para el curso y después estrategias para el examen, y finalizamos con preguntas y respuestas. Ok, bueno, la primera estrategia que les tengo es más acerca de la estructura y las actividades que pueden hacer en clase. Y la primera es que empiecen con algún tipo de calentamiento, y esto siempre sirve como tener una rutina de que los estudiantes sepan qué esperar, cómo se organiza la clase. Por ejemplo, pueden empezar con alguna pregunta de repaso, puede ser preguntas de multiple choice como en preparación para el examen. Pueden hacer flashcards, esto es algo que yo hacía a menudo con mis estudiantes, de que tengan flashcards para que sepan el autor, el título y el periodo en el que escribió ese escritor o escritora. Entonces, los flashcards les sirve para ya sea un repaso individual o entre grupos pueden repasar los autores y textos. Otro tipo de calentamiento podría ser un quick write de 5 minutos, que repasen el contexto histórico de algún texto, que escriban qué recuerdan sobre la obra, especialmente si fue algo de tarea. Entonces, estos son algunos tipos de calentamientos que pueden tener para ir repasando, ¿verdad? Siempre el repaso es muy importante para solidificar su conocimiento. Bien, y después de su calentamiento y la introducción y todo eso, antes de leer el texto, muy importante que hagamos un tipo de lección, el front loading que le llamamos en inglés. Esto ayuda para prepararlos a la lectura. Aquí también podría ser una oportunidad para activar conocimiento previo. Por ejemplo, ¿qué sabes sobre la literatura? Pues, ¿qué sabes sobre Argentina? ¿O qué sabes sobre España? ¿Verdad? Entonces, activar conocimiento previo, ¿qué sabes sobre la conquista? Etcétera. Y mostrarles imágenes, mostrarles el vocabulario que vaya a ser relevante y se sientan ellos preparados para poder acceder a la lectura. Entonces aquí vemos la lección sobre el contexto, vocabulario, pero no los abrumen con mucho vocabulario, usar más bien imágenes, ¿verdad? Material audiovisual, videos, etcétera. Y también estos, a mí me gusta mucho hacer algún tipo de pregunta o conversación de conexión personal. Siempre tratar de tener por lo menos una pregunta, ya sea antes de leer o durante o después de la lectura, pero que siempre haya una oportunidad de conectarnos personalmente o conectar esa lectura antigua con nuestra sociedad moderna, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguna cosa que ellos pueden conectar a su vida o a su sociedad, a su propia cultura. Durante la lectura, hay diferentes formas de leer. Por ejemplo, el maestro o maestra puede modelar la lectura, especialmente cuando son algunos textos difíciles, ¿verdad? Nosotros leemos en voz alta para que ellos escuchen. Se puede hacer también una lectura en clase, todos, alguien lee y el resto de la clase sigue la lectura, hacer un tipo de popcorn reading, donde van escogiéndose. Ok, hay popcorn, Jennifer, y Jennifer sigue la lectura. Y luego Jennifer termina ese párrafo y Jennifer hace el popcorn a Maritza, etcétera. Y así ellos van enganchándose también como clase. Otra estrategia muy importante son los círculos literarios, ¿verdad? Para que lean en grupos y se apoyen mutuamente. Me gusta llamarlos círculos literarios, ¿verdad? Un título así un poquito más fancy para ellos. Pero también la lectura individual es muy importante. Y esto podría ser hacia el final de la clase, ¿ok? Los últimos 10 minutos es una lectura individual y que respondan preguntas o lo que sea. La lectura individual es de suma importancia, especialmente en el segundo semestre, porque eso los va a preparar para el examen, ¿ok?
En el examen de AP, ellos van a tener muchos fragmentos que tienen que leer y saber cómo analizarlos ellos solitos. Entonces, la lectura en clase también empiecen a implementar porciones donde ellos lean solos. Ok, siempre tener algún tipo de actividad mientras leen, por ejemplo, responder algún cuestionario, preguntas, graphic organizers, completar notas, etcétera, alguna ficha literaria, pero engancharlos de que estén haciendo algún tipo de trabajo intelectual mientras están leyendo. Y eso les va a ayudar a acceder el material de una manera más analítica, ¿verdad? Engancharlos. Bien, por último, para finalizar la clase, se puede finalizar con una práctica de un FRQ, especialmente el 1 o 2. Si queremos practicar el 3 y el 4, tal vez no tengan suficiente tiempo para darles un boleto de salida de 30 minutos, 35, que es el FRQ 3 y 4, pero sí les pueden pedir que escriban un párrafo de análisis de un tema o un párrafo de análisis de recursos literarios o un párrafo de análisis para el contexto, y esto les va a ayudar a prepararlos para esos ensayos que son más largos. También se podría hacer, por ejemplo, un juego de repaso, y esto lo recomiendo para las lecturas que son bastante largas, terminar de una manera divertida. Si es un texto más corto, creo que conviene mucho hacer un FRQ, un párrafo de boleto de salida, pero si es un texto pesado o un texto muy largo, un texto difícil, hacer algún tipo de actividad social, una competencia en grupos para engancharlos de forma divertida, ¿verdad? Entonces, estas son algunas estrategias para la enseñanza de los textos. Maestras, maestros, ¿alguien tiene alguna recomendación adicional para sus clases? ¿Algo que les haya funcionado? Lo pueden poner en el chat o encender su micrófono. Karina, quería comentar algo. Hoy día nosotros en mi clase leímos San Manuel Bueno Mártir y dividí a los estudiantes en grupos. Yo vi, bueno, y tengo aquí a los chicos, ¿verdad? Y ellos no me van a dejar mentir que funcionó. Dividí la obra en tres partes. A ver, sí, en tres partes la obra y la primera parte les dividí en grupos y cada grupo sacó sus conclusiones y fue divertido. Ni se dieron cuenta y terminamos la primera parte. Porque si leíamos todos, como tú dices, yo generalmente hago también el pop-up reading, pero esta vez en grupo pudimos avanzar rápido con la primera parte de San Manuel Bueno Mártir. Quería compartir eso. Súper, muy bien. Entonces, la lectura de Jigsaw, ¿verdad? Dejarles diferentes partes, diferentes secciones. Y Norma, ¿les diste como una introducción al texto para que supieran de qué se trata antes de dividirlo? Sí, siempre les doy el contexto histórico, revisamos los nombres de los personajes, lo simbólico, lo que representa cada nombre. Ya hemos visto la biografía del escritor, o sea, todo y el contexto ya estaba. Los chicos solamente estamos ya ahora leyendo. Excelente, muy buena estrategia. Eso también se puede hacer, por ejemplo, con la casa de Bernarda Alba, ¿verdad? Darles como un pequeño resumen de qué se va a tratar la obra y después asignarles los diferentes actos. Muy bien. Usar a Booklet es una buena forma de terminar jugando para cambiar un poco el ritmo. Ok, ok. Esa página no la he usado yo. Susana, ¿te gustaría compartir un poco sobre esa plataforma? Sí, bueno, para repasar las figuras retóricas con los alumnos que ya estábamos, yo lo siento cuando ya se cansan mucho, entonces ellos mismos me dijeron, Miss, juguemos Booklet, y les gusta, porque lo han jugado en otras clases, y pueden robarles puntos de otros, y pueden ganar contestando ellos también las preguntas. O sea, me gustó y es gratis, yo jugué la versión gratis, y como nunca la había usado, les puse ahí a buscar, ¿verdad? Le puse figuras literarias y ahí me salieron. Había juegos que tenían 30 figuras literarias, otros 40. También, si uno quiere hacer la propia, tiene que pagar. Pero si no, puedo usar la gratis.
A mí me pareció bien y sobre todo que le gustó a ellos. Sí, sí, sí. Y me encanta eso que dice Susana cuando ellos toman la iniciativa y muestran interés en su aprendizaje, ¿no? Entonces, voy a poner esto como una opción. Luego, ahí me preguntó si voy a compartir la presentación. Claro que sí, la videollamada y la presentación se las voy a enviar por correo electrónico. Como siempre, pongo la grabación en YouTube. Y voy a agregar esta página web de Blocklet que no había conocido anterior. Entonces, muchas gracias por la recomendación. ¿Alguien más? ¿Alguna actividad o estrategia para estructurar la clase? Jennifer Moreno dice, yo dividí a los estudiantes en grupos de 4 estudiantes. Cada grupo tiene una obra para estudiar y presentar. Ellos crearon presentaciones usando Google Slides. Ellos solos, con mi ayuda de antemano, presentaron el contexto histórico, los temas, recursos, escribieron multiple choice questions y un FRQ y también crearon una actividad divertida. Súper, excelente. Esta es una actividad muy completa para desafiarlos, ¿verdad? Y que ellos piensen en cómo qué tipo de preguntas se les puede hacer en el examen. Excelente actividad. Muchas gracias, Jennifer, por compartirlo. Muy bien. Y esta es una estrategia que voy a regresar a esto que nos menciona Jennifer al final, que funciona bastante cuando tenemos poco tiempo. ¿Quieres agregar algo? Nada más les iba a decir que como hace 2 semanas, 2 o 3 semanas, los dividí en grupos y les di tiempo durante la clase para trabajar en sus presentaciones y ahora cada grupo presenta en cada clase, pero la tarea para los otros estudiantes es leer la obra o el poema. Son cortos, no son las obras largas y tomar apuntes y estudiarlo un poco para que los estudiantes estén preparados antes de que los grupos presenten. Y pues es mi primera vez enseñando la clase y la primera vez que hago esta actividad con ellos, pero como que está funcionando bien, me parece. Sí, excelente. Y a estas alturas ellos ya saben cómo analizar, cómo leer mejor, ¿verdad? En comparación con el primer semestre. Excelente. Muy bien. Ok, muy bien. Y obviamente siempre se puede terminar de tarea alguna lectura si no lo logran hacer en clase, ¿verdad? Ok, la segunda estrategia que les tengo es, hay que saber cuáles son los temas principales, el contexto y los recursos literarios más relevantes. Obviamente siempre vamos a tener una lista infinita de recursos literarios, pero no es necesario estudiarlos todos, sino los más relevantes a esa obra, para no abrumarnos nosotros y a ellos en su aprendizaje. Entonces, no recomiendo darles una lista larga para memorizar vocabulario, definiciones, etcétera. La verdad que esta estrategia de aprendizaje no siempre resulta, al menos que sean estudiantes como muy dedicados y lean y lo lean y lo lean. Pero lo más importante es poder identificarlo y analizarlo en contexto. O sea, ¿de qué les sirve saber lo que es una metáfora si al ver el texto no pueden identificarla? ¿Verdad? Entonces, en vez de dedicarle tiempo a la memorización, like rote memorization, es mejor que lo practiquen en contexto, en un párrafo, en una lectura, ¿verdad? Y eso es, al fin de cuentas, lo que van a tener que hacer en el examen. Antes de iniciar la lectura, como les había dicho, hacer una mini lección donde les damos el contexto y los recursos literarios más importantes. De nuevo, pueden haber muchos datos del contexto histórico, muchos recursos literarios, pero solamente hay que darles unos 3, 4, 5 máximo, ¿ok? Que vayan a ser súper relevantes a la obra, ¿ok? Entonces, dedicar algo de tiempo para lo más relevante y luego verlo en el contexto. ¿Cómo aparecen los temas de el barroco en El burlador de Sevilla, ¿verdad? Entonces, no darles una larga lista sobre lo que es el barroco, sino lo que va a ser relevante para la obra leída. Como siempre, hacer algún tipo de pregunta de análisis donde vayan a tener que conectar con esa mini lección que les dimos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué efecto tiene la anáfora en este poema? La anáfora tiene que ser una de esas palabras que ya repasamos. O ¿cómo refleja esta obra el contexto histórico de la conquista? ¿Verdad? Entonces, hacerles preguntas donde ellos vayan a conectar con lo que estamos aprendiendo. Si es el primer texto de su género, por ejemplo, el romance del Rey Moro es el primer poema,
tenemos que modelar y enfatizar el vocabulario que va a ser relevante. A veces este va a ser un poquito más largo porque, por ejemplo, tienen que saber lo que es estrofa, lo que es verso, voz poética. Entonces, el primer texto del género, siempre vamos a tener un poco más que darles, pero es necesario porque ya después lo van a poder repasar, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, con obras de teatro. El Burlador de Sevilla es una obra de teatro, pero luego volvemos a ver ese vocabulario del teatro con La casa de Bernarda Alba, El hombre que se convirtió en perro, etc. En un segundo texto que use los mismos recursos literarios, hacer un spiraling, ¿verdad? Tal vez no se acuerden, a lo mejor algunos sí se acuerdan, hacer un repaso, pero ya no es necesario definirlo. También hay que tener esa expectativa, pues, de que ellos van aprendiendo estas cosas y simplemente ir implementándolo en las preguntas. Ok, como les había comentado anteriormente, los juegos de repaso, las pruebas prácticas del FRQ. Recuerden que para el FRQ 3 y 4 piden recursos literarios. El FRQ 1 y 2 no piden recursos literarios. Entonces, para los estudiantes, cuando estén haciendo prácticas de los FRQs, está bien si quieres decir que esto es una metáfora, bla, 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 pero no te vas a ganar puntos adicionales por hacer eso necesariamente, ¿ok? Los FRQs 1 y 2 son para los temas. FRQ 3 y 4, ahí sí es recursos literarios en conexión con otras cosas como el tema, contexto histórico, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario sobre estas estrategias? Yo. Hola, Karina. Hola, Jenny. Mira, yo desde el inicio del año, yo lo primero que hago es utilizar con mis estudiantes la lista del vocabulario de todas las figuras retóricas y ellos mismos hacen como 50 pósters de todas las figuras más importantes y las pegamos alrededor del salón. Esas figuras están todo el año ahí puestas y eso les ayuda todas las semanas, todas las clases, mirar el vocabulario. Cada que leemos una obra, vamos analizando qué figuras están presentes y ellos simplemente tienen que mirar y en este momento del año ya no miran. Ellos ya saben que es personificación, saben que es ironía, saben que es metáfora, porque todo el año estuvo presente ahí. Siempre al iniciar la clase yo les doy como el contexto histórico del autor, del año, de lo que hemos tratado, y así ayudo como a explicarles un poco de lo que se va, de la intención del autor con esta obra, ¿verdad? Luego hacemos la lectura y siempre vamos haciendo unas pausas y vamos conectando la lectura con ustedes qué harían, cómo tomarían este ejemplo, cómo asociarían esto con otra lectura, y me ha funcionado bastante bien. Yo hago eso la primera parte del año y en enero comienzo a trabajar los ejemplos en el College Board. Comenzamos esta semana y realmente hemos tenido muy buenos resultados porque poco a poco han visto que están obteniendo buenos resultados en las pruebas y estamos trabajando lo que hemos aplicado en la lectura y realmente todo como el proceso ha sido bastante bueno gracias a esas ayudas visuales que hemos tenido y como la interacción entre ellos que han hecho todas las clases a lo largo del año. Esa ha sido como mi estrategia y me ha funcionado bastante bien. Sí, muchas gracias, Jenny, excelente. Sí, eso de los posters, las ayudas visuales, imprimir los temas, tenerlos en clase, también darles como una copia que tengan en su carpeta, por ejemplo, les puede ayudar también, ¿verdad? Pero lo visual siempre ayuda bastante. Excelente. Hola, yo tenía una pregunta sobre cuántos recursos literarios recomiendas para el FRQ 3 y 4. Sí, gracias, Ivana. Si puedes identificar dos, por lo menos, como mínimo, con dos, yo creo que, y obviamente tener la evidencia y poderlo explicar, pero con tener dos, yo pienso que eso es suficiente. Ok, gracias. Sí, de nada. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Ok, aquí nos dice Carla que ella analiza las figuras retóricas con canción que les gusta y ellos solo van buscando las figuras retóricas y tienen que explicar por qué es esa figura retórica. Sí, y esto es algo que, por ejemplo, pueden empezar a hacer en la clase de AP Spanish Language o al principio del año escolar para practicar los recursos literarios, porque al fin y al cabo las canciones son como un tipo de poema, ¿verdad?
y eso lo hace como muy explícito para ellos. Yo hacía el de Mariposa Traicionera, lo tengo en mi página web, porque se usan muchos recursos literarios y se saben muy bien esa canción, especialmente los estudiantes que son de herencia. Súper, muy bien. ¿Alguien más? Mis literatos hicieron comic books dedicados a los recursos literarios. Súper también, eso es una muy buena estrategia. De nuevo, el aspecto visual que comentaba Jenny también. Gracias, Sonia. Saludo. Ok. Aquí les tengo, cuando les comparta esta página web, obviamente van a tener acceso a los enlaces, pero el College Board tiene este glosario que a mí me ha parecido bastante bueno. Se llama Glossary of Literary Terms for the AP Spanish Literature and Culture Course. Es muy bueno porque viene ejemplificado la definición, está conectado con algún ejemplo de alguna lectura y está dividido también como por calificaciones, para una nota 3, para una nota 4, para una nota 5 y obviamente el vocabulario se va haciendo más complejo. Entonces, este podría ser, por ejemplo, un recurso que ponemos en nuestra página web o si los estudiantes quieren imprimirlo, es bastante largo, pero pueden tenerlo en su carpeta y a uno como maestro también nos sirve bastante si no recordamos alguna definición, rápidamente podemos buscarlo en el glosario. También el Course and Exam Description viene con muchas sugerencias de temas, de obras para comparar, como había mencionado Jenny también, ¿verdad? En las preguntas hay que hacerles preguntas de ¿con cuál otro texto podemos comparar esta lectura? ¿Verdad? Que vayan haciendo ese tipo de conexiones literarias, porque también es una de las habilidades que necesitan hacer. Sonia, ¿tenías algún comentario? ¿No? Ok. Bien, entonces este es otro recurso que tiene el College Board para los maestros. Aquí está el enlace para los que no lo hayan visto, especialmente si son maestros nuevos, tal vez no estén tan familiarizados, pero este Course and Exam Description tiene muchos recursos en relación al contenido que tenemos que enseñar. Muy bien. Ok, para los recursos literarios, aquí les tengo tal vez esto para los estudiantes. En el peor de los casos, por ejemplo, estás en el día del examen y no te acuerdas de ningún recurso literario o no puedes identificarlos. Estos son algunos recursos, se puede decir, universales, que se pueden aplicar tanto en poesía, en cuentos cortos, en ensayos, en obras de teatro. Podemos hablar del ambiente, ¿verdad? Que crea el autor, la caracterización de los personajes, el protagonista, diálogo, obviamente el diálogo va a ser relevante para obras de teatro, cuentos cortos, algunos poemas donde hay diálogo. Siempre puedes hablar del lenguaje descriptivo o de imágenes, puedes hablar del narrador o la voz poética, qué tipo de narrador es, puedes hablar del tono que se crea con el tipo de vocabulario que emplea el narrador o el autor. Entonces, toma estos como algunos recursos literarios universales que puedes aplicar en cualquier tipo de lectura. Ok, ¿alguna pregunta, comentario? Karina, ¿a qué se refiere específicamente la caracterización de los personajes? Sí, este es cómo se describe, por ejemplo, a Don Quijote, ¿verdad? Y pues la caracterización ocurre con la narración y también en cómo otros personajes lo describen. Entonces, caracterización es simplemente las características del protagonista o del personaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablar sobre la caracterización de Don Quijote con sus físicamente, sus motivaciones, sus móviles para actuar. Lo mismo, por ejemplo, para Lazarillo, qué tipo de personaje es. Y eso muchas veces lo encontramos en la descripción narrativa o en el diálogo. ¿Sí queda claro eso? Sí, Karina, gracias. Súper. Nos preguntan,
¿Podría hipérbole ser parte de esta lista? Puede ser que sí, no en todos los casos va a haber hipérbole, pero es un recurso literario bastante común. Igual la metáfora, el simbolismo son algunos recursos muy usados por los escritores, pero estos que les tengo aquí son en casi todos los textos puedes hablar de alguno de estos recursos. El hipérbole, claro que puede ser común también. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta. Yo sé que en inglés AP Literature tiene un punto de sofisticación, like sophistication. ¿Es también en esto o no? Más adelante voy a hablar un poco sobre el examen, Alex, pero en breve, para responderte, hay dos notas. Hay una por lenguaje y otra por contenido. Ujú. Entonces, una va a ser basado en cómo te expresas y la otra es qué estás analizando, el nivel de tu análisis. Entonces, para lo de la gramática, de tu escritura, esa es una nota más baja, no tiene tanto peso, pero es algo para considerar. Ok, gracias. Y de nada, gracias por tu pregunta. Y al final vamos a hablar un poco más de eso. ¿Alguien más? Ok, si no, continuamos con la siguiente estrategia, número 3. Y esto puede ser un poco controversial. Yo sé que hay diferentes actitudes para lo que viene siendo la lista. Y esto yo se los estoy dando como una estrategia pragmática para ser prácticos en caso de que no tengas mucho tiempo para leer todos los textos, si se han atrasado o no tienes suficientes minutos en tu clase. Entonces, la estrategia sería priorizar la preparación a leer todo el texto, porque a veces las lecturas son demasiado largas y la realidad es que no hay suficiente tiempo para leerlo todo en clase. Entonces, pueden hacer una combinación de hacer lecturas cortas en clase, lecturas que son más largas, obviamente en clase, y también asignar de tarea, aunque siempre van a haber estudiantes que no lean todo, ¿verdad? Especialmente si se sienten como muy abrumados y la lectura es difícil. Lo importante, en mi opinión, no es leer todo, sino saber analizar, aplicar el conocimiento en contexto. Obviamente queremos enseñarles a nuestros estudiantes a enamorarse de la lectura, a enamorarse de los personajes, a crear una conexión personal con la lectura. Pero si van a estar tomando el examen de AP, y hay algunos estudiantes que deciden o algunas escuelas que no lo toman, también tener este aspecto de ser prácticos, ¿verdad? Y saber qué estrategias funcionan a la hora de hacer el examen. Y el examen busca el análisis más que la comprensión o más que se sepan todo lo que ocurre en el cuento. La lectura si dejan lectura de tarea, enfóquense en que los estudiantes entiendan qué está ocurriendo y ya después en el análisis, ¿verdad? Lo más importante es que entiendan qué ocurre y después el segundo paso es el análisis. Y como les había comentado al principio de la charla, la habilidad de leer independientemente es de suma importancia. Entonces, deberían de tener tarea en casa para leer, aunque les cueste un poquito de trabajo. Una recomendación es que pueden acompañar la lectura en casa con videos o películas. Hay películas muy buenas para algunos de estos textos que pueden encontrar en YouTube o incluso audiolibros. ¿Tienes alguna recomendación de libros para leer en casa? Sí, Gonzalo, luego les puedo poner una lista también de lecturas para hacer en casa. Y supongo que me preguntas para leer como fuera de la lista de AP, ¿verdad? Ok, asignar al menos 1 o 2 lecturas cortas para las vacaciones o los días feriados, especialmente, por ejemplo, como poemas o lecturas más cortas o simplemente leer la primera parte o el primer capítulo o leer ciertas páginas, pero de esa manera vamos a empezar a avanzar, especialmente si van un poco atrasados con las lecturas. Y como nos había mencionado anteriormente, creo que fue Jenny, asignar algunas lecturas para presentar
en grupos en sus clases, ¿verdad? O Jennifer creo que nos había comentado esta estrategia, ¿verdad? Y de esa manera podemos ir agilizando y avanzando con todos los textos, porque 38 lecturas es mucho. Como anécdota personal, cuando yo estaba en high school, tomé el curso de AP Spanish Literature y el maestro no terminamos todas las lecturas y yo pasé, les admito, con un 4. No tuve un 5, tuve un 4 porque no sabía todos los textos. Pero algo que se puede hacer, como les había dicho, es leer fragmentos o resúmenes. Si ya, por ejemplo, el examen es la próxima semana y todavía te quedan 10 o 5 textos, lean por lo menos resúmenes para que sepan de lo que se trata el cuento. Ok. Sí. Entonces, aquí algunos ejemplos de los textos del boom o los textos de la literatura chicana pueden ser algunas de esas obras que asignan para analizar en grupos. Muy bien, comentarios, preguntas. Aquí nos pregunta Aurora, me gustaría saber dónde su punto de vista, cuál sería algo súper esencial para poder pasar el examen y qué nos recomendaría enfocarnos un poco más. Como les había dicho al principio de la llamada, los temas te los da la pregunta. La pregunta siempre te va a dar, especialmente para los FRQs, te va a asignar el tema, pero tu trabajo es poder encontrar evidencia. Entonces, esa es una habilidad muy necesaria de poder justificar, de poder encontrar evidencia, ¿verdad? Eso es lo principal. Y 2, poder hacer un análisis de los temas, de los recursos literarios, qué efecto tiene, por qué se usan, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas más principales. El contexto histórico es importante también, pero con que sepas 1 o 2 datos, 1 or 2 facts, con eso es suficiente. ¿Existe alguna versión corta del Burlador de Sevilla y otras obras largas? Solo tengo un semestre para dar la clase. Un semestre para tantas obras. La verdad que no conozco de algún libro que tenga solamente versiones cortas. Como había mencionado, puedes escoger algunos fragmentos. Si ves mis videos en YouTube, para los textos largos, no estudio todo el texto, sino tengo algunos fragmentos importantes. Por ejemplo, en El Burlador de Sevilla puedes hablar de 1 o 2 fragmentos del acto primero, 1 o 2 del acto segundo, ¿verdad? Y los momentos como más importantes de Don Juan, por ejemplo, cuando burla a una mujer, cuando asesina a don Gonzalo y al final cuando se le aparece el convidado de piedra. Entonces, usar fragmentos, pero la verdad no, en este momento no puedo pensar en como un libro que tenga fragmentos. Para la película pueden asignarla de tarea. Es un poco aburridita la del Burlador de Sevilla porque es bastante vieja, pero en clase puedes ponerle, por ejemplo, cuando está tratando de conquistar a una mujer. Y esa parte es como siempre muy dramática, muy jugosa, esas escenas, ¿verdad? Y eso es algo que pueden ver en clase junto con la lectura. Súper, muy bien. ¿Vamos a tener que utilizar todos los cuentos o es solo para tener una idea general de todo en caso? Ajá, o sea, uno nunca sabe, buena pregunta, Julia, nunca sabemos cuáles son los textos que van a aparecer en el examen. Obviamente son muchos textos y no hay espacio, y qué bueno, para que se pregunten de todos. Al final de la llamada les tengo una lista de los textos que ya han aparecido en FRQs en años pasados. Ajá. Pero sí es buena idea venir preparados, saber de qué se trata cada obra, aunque la verdad es de que no todas van a aparecer en el examen. Muy bien. Ok. Muy bien, entonces continúo con estrategias para el examen y la primera estrategia es saber qué incluye el examen y esto es muy importante para los maestros, ¿verdad? Enseñarles a los estudiantes qué viene en el examen y de esa manera no hay sorpresas, se sienten preparados para el día del examen porque ya saben qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo ideal, ¿verdad? Que vengan preparados. Ya sé que hay multiple choice, ya sé que hay 4 FRQs, etcétera.
Entonces, creo que esto seguramente ya lo han visto, maestros y estudiantes, pero de todas formas aquí está esta tabla donde nos muestra las diferentes secciones y el tiempo y el número de preguntas. Entonces, la sección primera es la de opción múltiple, multiple choice, donde la primera parte son solamente 15 preguntas, que es de audio para escuchar. Los estudiantes no tienen que hablar nada en el examen de AP Spanish Literature, al contrario de AP Spanish Language. En Literature no hablan nada, pero sí tienen que escuchar para las primeras 15 preguntas. Creo que son 3 audios. Uno es como una entrevista, uno es una presentación y uno es un poema. Entonces hay que escuchar con atención. Creo que para el poema se toca 2 veces, ¿ok? Solamente son 15 preguntas, entonces vale la pena que hagan por lo menos una práctica de audio en clase. Se les da aproximadamente 20 minutos y es el 10% de su calificación. Entonces, incluso si no entiendes muy bien, es solamente el 10%, no te preocupes. La segunda parte es Reading Analysis. En esta parte de Reading Analysis van a ser fragmentos y preguntas de opción múltiple, entonces tienen que repasar el texto y ver las preguntas. Van a haber preguntas de temas, de recursos literarios, un poco del contexto histórico, conexión con otras obras. Y también es importante que sepan que en el Reading Analysis también se les va a agregar textos no leídos en clase. Entonces, eso a veces es una sorpresa para estudiantes, pero hay que saberlo. Porque al fin de cuentas, ellos tienen ya un conocimiento de cómo analizar textos y se supone que pueden transferir ese conocimiento para analizar otras obras. Pero siempre recuerden de que ahí está la respuesta para multiple choice. Es simplemente hacer ya sea el proceso de eliminación o algunos textos que van a tener preguntas que son muy obvias, otras que a lo mejor van a ser más difíciles, pero bueno, la respuesta está ahí. Ok, y aquí para la pregunta de Julia, ¿cuánto dura el examen? El examen dura aproximadamente 3 horas, aquí como lo pueden ver en esta tabla. Muy bien, entonces tenemos multiple choice, luego se les da un descanso de unos 10 minutos y después sigue la sección de free response questions, ¿ok? Aquí es interesante notar de que se les da estos 100 minutos para que ellos respondan las preguntas. Entonces, no te van a decir, primero escribe el FRQ1 y después de 15 minutos, FRQ2. No, no es así. Entonces, una estrategia para considerar es empezar con los ensayos más largos, pero asegúrense de escribir en la parte apropiada, ¿ok? Yo tuve una estudiante que escribió un ensayo para el FRQ1 y cuando llegó al FRQ4 ya no tenía tiempo. Y esa no es una buena estrategia porque los 2 primeros FRQs son solamente el 7.5% de su nota. FRQ3 y FRQ4 tienen más peso, entonces, por lo tanto, es muy importante que le pongan más esmero a estos últimos 2 FRQs. ¿Ok? Muy bien. Para la sección de opción múltiple va en lápiz, para la sección de free response va en lapicera o bolígrafo. Para la pregunta de Gonzalo, ¿tienes algún sentimiento de textos que van a ser parte del examen? Nunca hay forma de saberlo, pero al final tengo una diapositiva para responder un poco sobre esta pregunta. ¿Dónde podemos encontrar más audios para practicar la opción múltiple? Yo sé que el College Board tiene el Course and Exam Description, ahí viene una práctica, tal vez en MyAP hay más prácticas y en mi página web también hay algunas prácticas. También algo que podrían hacer es poner en YouTube algún audio y ponerlos a escuchar. Y esto lo pueden hacer como un boleto de salida o un calentamiento, ponerles, proyectar unas 2 preguntas para que se vayan acostumbrando a este tipo de preguntas que vienen en el examen. Muy bien, ¿alguien más? La opción múltiple de leer es de los cuentos o otros textos. De los dos. Van a haber fragmentos que leímos en clase, que son parte del syllabus, pero también van a haber otros textos que no son parte del curso.
pero te van a hacer preguntas que se supone tú ya puedes responder porque ya tienes el conocimiento de identificar temas, de hablar de recursos literarios, entonces tú simplemente tienes que identificar la respuesta. Ok, ¿más preguntas? Ok, si no, continuamos y al final también hay sesión de Q&A. Ok, bueno. El FRQ 1 y 2, estudiantes, muy importante que sepan esto, no son ensayos. Solamente se te da 3 puntos por el contenido, ¿ok? Y tienes 15 minutos más o menos para cada respuesta del FRQ 1 y FRQ 2. Entonces, una recomendación es que vengas con un reloj en tu mano para medirte tu propio tiempo. Maestros, en clase podemos torturarlos un poquito y darles solamente 10 minutos como práctica en clase para que tengan esa destreza, esa habilidad, porque otra cosa es también poder escribir por 100 minutos a mano, ¿verdad? Eso también es muy importante, que tengan la habilidad de escribir. Ahora, FRQ 3 y FRQ 4 sí son ensayos literarios. Por lo tanto, tienen más valor estos dos ensayos de 3 y 4 y se les sugiere que lo escriban en 35 minutos. ¿Ok? Entonces, una estrategia, por ejemplo, podría ser que escribas el FRQ 1 en 10 minutos y tienes esos 5 minutos adicionales para otros FRQs que son más largos. ¿Ok? Entonces, por eso que les digo, si pueden entrenar a los estudiantes a que escriban FRQ, por lo menos FRQ 1 en 10 minutos, de esa manera pueden utilizar su tiempo más efectivamente para los ensayos que tienen más valor. Ok, Franco, espero que eso responda a tu pregunta sobre cómo gestionar el tiempo. Tener un reloj, idealmente, para manejar su propio tiempo y dedicarle más tiempo, más energía al FRQ 3 y 4, FRQ 1 y 2, poderlo escribir dentro de 30 minutos, perdón, sí, 30 minutos o menos. Ok, muy bien. Lo siguiente, aquí les tengo lo que siempre viene en cada FRQ. El FRQ 1 siempre te va a pedir que identifiques el autor, la época y el desarrollo de un tema. Para este FRQ 1, tener por lo menos 2 citas, 2 ejemplos de ese tema. Y se puede responder en 1 o 2 párrafos máximo. No escribas más de eso porque en realidad no es necesario. Y como ven, no te piden recursos literarios. FRQ número 2 siempre te va a pedir comparar un tema entre un fragmento y una obra de arte. Va a ser una pintura, va a ser una fotografía, y entonces tienes que encontrar cómo son similares o diferentes esa imagen y el fragmento de la obra. Aquí no tienes que hablar de recursos literarios, tampoco. Y lo que sí tienes que hacer es algún tipo de conexión con el periodo o la época. Y la pregunta te va a decir cuál es el periodo. Para el FRQ 2 se puede responder en 2 párrafos. ¿Ok? Muy bien. Para los ensayos literarios que vienen siendo FRQ 3 y 4, siempre el FRQ 3 te va a pedir que analices o comentes características del movimiento literario, del contexto histórico y conectes con los recursos literarios. Para esto se puede responder en 3 o 5 párrafos, dependiendo del tiempo que tú tengas. ¿Ok? Para el FRQ 4, siempre te va a pedir que analices un tema común entre 2 textos distintos. Uno de esos textos va a ser de la clase y otro texto no va a ser de la clase. Entonces, tú ya vas a estar más familiarizado con uno de los textos, el otro texto va a ser sorpresa, pero el tema va a ser bastante obvio, tiene que ser obvio, por eso lo están poniendo. Entonces, tu trabajo es comparar o contrastar cómo son diferentes o similares en relación al tema y sus recursos literarios. No es necesario que sean los mismos recursos literarios. Por ejemplo, puede ser 2 poemas, en un poema hay metáfora y en el otro hay símil. En uno hay hipérbole y en el otro hay personificación. Entonces, no tienen que ser los mismos recursos literarios.
Y lo mismo para el FRQ 4, una sugerencia es que lo respondas de 3 a 5 párrafos, dependiendo el tiempo. En mi canal de YouTube tengo videos para cada FRQ, por si gustan verlos ya sea en clase o como tarea, y hago como un breakdown de cada uno, les doy consejos, les doy ejemplos. Y también tengo bosquejos en mi página web, también al final de la llamada, cuando les comparta el material, les voy a compartir. Eso es algo que ya he compartido en ocasiones pasadas, pero tengo unos bosquejos y rúbricas simplificadas que pueden utilizar en clase. Ok, preguntas sobre los FRQs. En mi opinión, el FRQ más difícil, el 3 y el 4. Y depende, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia y se me hace muy fácil recordarlo, entonces el FRQ no se me hace tan difícil porque yo soy buena con la historia. Pero pero si no eres bueno en memorizarte datos, el FRQ puede ser algo difícil porque tienes que conectarlo con contexto histórico. El FRQ 4 puede ser intimidante porque hay un texto que no conoces, pero confía en ti mismo de que tienes las habilidades de hablar sobre el tema, incluso en textos que no conozcas. ¿Cómo sería una estrategia para enseñar FRQ 3? El fragmento que te dé la pregunta, bueno, voy a decir esto en contexto en general. El College Board, en mi opinión, siempre da fragmentos bastante justos. O sea, en ese fragmento tiene que ser bastante obvio cómo aparece el contexto histórico, cómo aparece el tema. Si te ponen un fragmento donde no es obvio el tema que te están dando, entonces sería muy injusto de su parte. Pero en mi experiencia, lo que yo he visto, siempre hay fragmentos que, oh, sí, puedo identificarlo. Entonces, con eso, ¿no? Darles a practicar con fragmentos donde es bastante evidente y ya ellos pueden hacer sus conexiones con eso. También, por ejemplo, especialmente para el FRQ 4 y en casi todos, al final del fragmento se les pone el título, la fecha de publicación, el nombre del autor, excepto para el FRQ 1, pero para los demás se les pone esos datos. Entonces, eso les puede tal vez ayudar a hacer como una chispa, desencadenar su conocimiento al ver el contexto del título y la fecha de publicación. Y obviamente práctica. Necesitas escribir 5 párrafos para obtener el máximo de puntos para FRQ 3. No es necesario tener 5 párrafos para obtener el máximo de puntos. En realidad, lo que importa más es que tengas tu tesis y que tengas evidencia analizada. Eso es como lo más importante. Tu tesis en el primer párrafo, si quieres puedes hablar sobre el autor, dar un poco de introducción, pero lo más importante es tener una tesis y por lo menos unos 2 párrafos donde analizas bien lo que te está pidiendo la pregunta, con evidencia. ¿Dónde puedo encontrar recursos para practicar las FRQs? Enseguida respondo esa pregunta, Jaden. Tengo una diapositiva para eso. Ok, la calificación del examen, como les había comentado, la sección de opción múltiple lo califica una máquina, ¿ok? Escanean sus respuestas donde circulan. Por eso es muy importante, estudiantes, que usen lápiz y rellenen bien el circulito del Scantron, ¿ok? Si cambias de idea, tienes que borrarlo bien y rellenar el número correcto. Asegúrate de que vas correspondiendo porque tienes dos paquetes. Tienes el libro y tienes el Scantron, el booklet y el Scantron. Entonces, asegúrate que vayas bien con el número de pregunta en el booklet y en el Scantron. ¿Ok? Porque puede ser que a veces las máquinas hagan errores, pero eso es como se puede decir nuestra responsabilidad como estudiantes de asegurarme que borré bien, que circule bien, etcétera. Ahora, los FRQs que ustedes van a escribir van a ser calificados por maestros que han sido entrenados con rúbricas del College Board, ¿ok? Entonces, estudiantes, una recomendación para ustedes es que escriban con letra legible. Yo sé que van a estar cansados, especialmente ya hacia el final del examen, pero entre más legible sea tu letra, más fácil haces el trabajo de la persona que te va a calificar.
¿ok? También otra recomendación que pueden hacer, por ejemplo, es subrayar su evidencia, ¿ok? Para mostrarle al lector que estás usando evidencia del texto, que tienes citas. Ok, como les había comentado, creo que en respuesta a un estudiante anteriormente, hay dos calificaciones, una de contenido y una de lenguaje, pero la calificación de contenido tiene más peso que la calificación del lenguaje, ¿ok? Se usa una fórmula para calcular la nota final y asignar las calificaciones del 1 al 5, el 1 siendo la calificación más baja y el 5 siendo la calificación más alta. Creo que esta fórmula está en internet en algún lugar, pero mi recomendación es que no se estresen con esto, ¿ok? Simplemente hagan las prácticas, ¿ok? ¿Dónde puedo encontrar? Ok, esa es la pregunta que ya habíamos visto. Ok, aquí te voy a responder, Jaden. La última estrategia que les tengo es práctica, práctica y más práctica, ¿ok? No vamos a hacer un buen trabajo al menos que lo practiquemos, ¿ok? Entonces, ya sea que lo practiquemos en clase, los FRQs, los exámenes, o de tarea, o incluso, por ejemplo, se pueden hacer algunas prácticas en fin de semana. Yo a veces hacía unas prácticas los fines de semana con mis estudiantes, compraba pizza y hacíamos toda la práctica que tiene el College Board en un solo día, para que tuvieran esa sensación de saber tanto intelectualmente como físicamente, ¿no? El rendimiento de escribir a mano, etcétera. Ok, para responder a la pregunta de Jaden, aquí hay algunas páginas web que te pueden ayudar para encontrar recursos de los FRQs, de opción múltiple, etcétera. Está MyAP y también está la práctica que tiene el College Board con los Released Exams. Y esto es algo que les sugiero bastante, de ver las prácticas que han hecho estudiantes en el pasado y luego ver qué es lo que le calificaron y por qué. También hay unas justificaciones. Entonces, si tú eres estudiante, puedes ver, like, oh, ¿puedo escribir yo esto? Can I write something like this? Y lo más probable es que sí. Y entonces te da ánimo. Y también maestros, esto pueden usarlo como un ejemplo, una actividad en clase, ¿verdad? Darles la pregunta, darles el ejemplo y calificarlo, ¿verdad? Para que ellos sepan cómo se califica. Entonces, nuevamente, recursos, les voy a compartir esta presentación, entonces van a poder acceder a estos recursos del College Board. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna sugerencia. Obviamente también está mi página web. Ok, bueno. Muy bien, entonces, aquí les tengo para los estudiantes un ejemplo de cómo escribir, cómo responder los FRQs 3 y 4. El primer párrafo tiene que ser su introducción con su tesis. Obviamente puedes hablar sobre el contexto del autor, decir de dónde es, de la obra, pero lo más importante es que tengas tu tesis donde estás respondiendo la pregunta. ¿Ok? Después, el desarrollo, el body paragraphs, como decimos en inglés, que sean 2 o 3 párrafos donde vas a escribir el análisis usando citas, evidencia. Una estudiante había preguntado anteriormente cuánto tener, por lo menos 2, ¿ok? Si no puedes encontrar 2, pues por lo menos 1 y trata de explicarlo bien, ¿verdad? Idealmente, si tienes suficiente tiempo, encontrar 3 citas y recuerda que con que tengas citas cortas, bien directas al grano, eso es más que suficiente. No es necesario y de hecho no se recomienda tener citas largas, bloques de citas. 1, toma mucho tiempo y 2, no te ayuda, ¿ok? Lo más importante es que implementes frases, una oración máximo como evidencia y lo expliques y ya luego agregues una evidencia adicional. Ok, a ver, aquí hay algunas otras preguntas. Sorry. Thank you so much. ¿Dónde están las guías de estudio de Karina? En mi página web. Ahí tengo recursos gratuitos y también las lecciones que pueden comprar o pueden pedirle fondos a su escuela para que les compre. Además de College Board y los exámenes del pasado, ¿no existe en algún lugar un fragmento de práctica con FRQs, con answer keys? Que yo sepa, no. El College Board tiene bastante y también MyAP, que es otra página que da el College Board para hacer prácticas.
Ok, bueno. Ok. Como última comentario para esto, la conclusión obviamente es para resumir los puntos principales de tu ensayo, agregar algún dato adicional de la obra, pero si no tienen tiempo de escribir una conclusión, no se estresen porque eso es como una formalidad de un ensayo. Lo más importante es la tesis y los párrafos de análisis. Si no te alcanza el tiempo para una conclusión, con que tengas lo demás es suficiente para poder pasar el examen. Ok, ¿alguien se tiene que ir? Ok, Gloria, muchas gracias por haber venido. Chao. Ok, muy bien. Otras cositas. Antes del examen, hacer una sesión de repaso, una sesión de juego, ¿verdad? Donde vamos a practicar lo que han aprendido de una manera más creativa, más divertida. Traten de que tengan por lo menos un día, preferible 2, para practicar, repasar, hacer una sesión de juego. Y también de suma importancia es la celebración, ¿verdad? Celebrar a los estudiantes que han podido cumplir con una clase a nivel universitario, una clase muy difícil que les pide mucho. Y es importante que lo celebren independientemente de los resultados, de cómo les vaya en el examen, muy importante que celebren y que sientan ese sentido de orgullo por haber hecho algo difícil, ¿verdad? Aprender sobre 500 años, más de 500 años de historia. Decía Borges, creo que fue Borges, que al leer estamos hablando con personas de la antigüedad. Entonces, es una actividad muy hermosa el poder acceder a lecturas tan antiguas. Entonces, ese aspecto humano, ¿verdad? Espacio para la alegría y la celebración del aprendizaje. Muy bien, bueno. Para finalizar ya, esta es como la última diapositiva de contenido. Son los FRQs que han aparecido en años pasados y aquí tengo una lista de las obras que aún no han salido en el examen según lo que he observado. ¿Okay? Nuevamente, estos son para el FRQ, no para el multiple choice. El multiple choice, el College Board nunca da exámenes pasados. Creo que reciclan algunas de las preguntas. Entonces, tomen esto como una sugerencia, pero la realidad es de que no podemos predecir lo que vaya a poner el College Board. El año pasado, por ejemplo, Don Quijote salió para el FRQ1. Puede ser que este año lo pongan a Don Quijote para el FRQ4, ¿ok? No sabemos. Entonces, tomen esto como información de lo que se ha dado y de lo que no se ha dado. Y de ahí, pues, obviamente ustedes pueden decidir. Pero yo no les digo, ay, solamente enfóquense en estos, que solamente sepan estos. No, no es mi recomendación, porque no hay forma de predecirlo. Bueno, ok, Q&A. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? Estudiantes que tengan preguntas. Yo tengo una pregunta, Karina. ¿Podrías repetir o hacerme recordar otra vez el multiple choice, aparte de My AP College Book? ¿En qué otro sitio se puede practicar más? En el Course and Exam Description. Ok, Exam Description. Lo voy a agregar en el correo electrónico que les envíe. ok. En el My AP he visto, pero a veces son muy pocos. Y creo que el audio es bueno también practicarlo. Ok, gracias. Ok, aquí están haciendo una pregunta. ¿Qué texto utilizan? Yo abriendo puertas, pero creo que ya no lo publicarán. Azulejo es otra opción. Yo tengo una página web donde tengo todos los textos organizados en orden cronológico. Eso está en mi página web en recursos gratuitos. Entonces, digamos, si no tienen textos o quieren asignar algún texto de tarea, todos los textos están en línea. Obviamente lo mejor es tener un textbook, un libro de texto, pero también están todos en internet. Reflexiones es otro texto, muy bien.
Sí, enumeración es básicamente una lista. Entonces, por ejemplo, Jennifer, el texto de los presagios, según los informantes de Bernardino de Sahagún, que es uno de los textos de la conquista, los presagios es una enumeración, es una lista de presagios de eventos funestos que observaron los aztecas. Es una enumeración, una lista de cosas. Enumeración. Karina, aquí, Sí. discúlpame, Karina, aquí tengo un estudiante que quiere hacer una pregunta. Sí, adelante. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. Yo quisiera saber qué pasa si en ese momento no te recuerdas del autor o pones el autor equivocado. Creo que este año hay un cambio en la rúbrica y es una muy buena pregunta, donde no te van a quitar puntos. Creo que han cambiado la rúbrica a que diga they may o algo así. Entonces, si no te acuerdas del autor para el FRQ 1, si no te acuerdas del autor o pones el nombre incorrecto, no te preocupes, no te estreses porque todavía puedes ganar suficientes puntos para pasar el examen con un 5 si haces un buen análisis del tema. Al fin de cuentas, el tema es como lo más esencial, que puedas hablar del desarrollo del tema. ¿Okay? Entonces, lo del autor, tómalo como secundario. ¿Okay? A veces lo que pueden hacer es como dejarlo en blanco, si de a tiro no te acuerdas de nada, lo dejas en blanco, continúas con tu respuesta y ya al final a lo mejor puede ser que la musa te visite y te acuerdes en el proceso de escribir. Pero no se sientan mal, no pierdan el ánimo, no se desanimen, si no se acuerdan de algo, continúen, ¿ok? Continúen con el examen. Okay. Y regresando a la pregunta de Jennifer, Asíndeton es una lista, bueno, ok, entonces cuando tenemos una lista, el último, y esto es especialmente en una oración, en una frase, cuando tenemos una lista, una enumeración, al final va a haber una conjunción como la Y, and. En el asíndeton no se usa la conjunción. Y por el contrario, el polisíndeton pone una conjunción entre cada elemento. Por ejemplo, amor y libertad, y sufrimiento, y angustia. ¿Verdad? Estoy poniendo las conjunciones. Ese es el polisíndeton. Asíndeton no usaría ninguna conjunción. Libertad, amor, paciencia, ánimo. Y ya, termino. Karina, Gracias. aquí tengo otro estudiante que quiere hacer una pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes. Hola, hola. Nomás una pregunta, ¿qué pasa si se te sale el inglés en uno de los FRQs? Como, no sé si sería como un cambio también de la rúbrica, como usted dijo, pero nomás. Sí, buena pregunta, y a veces eso nos pasa, ¿verdad? Si no te acuerdas de una palabra en español, puede ser que la escribas en inglés. Lo bueno del examen es que es una nota holística, ¿ok? Si tú logras demostrar tu conocimiento en general, con que uses una o dos palabras en inglés, no es el fin del mundo. It's not the end of the world, ¿ok? Entonces, no te estreses mucho, pero obviamente sí trata de hablar, de usar el español el 99.9% del tiempo. Pero si hay una palabra que no te acuerdas, puedes ponerla en inglés o dejarlo en blanco y después tratar de regresar a ver si te acuerdas de esa palabra. ¿Ok? Pero lo importante, jóvenes, es de que no se atoren. Si no te acuerdas de algo, no dures como 5 minutos tratando de recordar. Sigue, continúa con el examen. ¿Ok? Ya después puedes regresar si quieres. Ok, muy bien. Ahí me preguntan los presagios, lo acabamos de leer, pero fue confuso porque los estudiantes me preguntan a quién mencionan, por ejemplo, Sahagún o Portilla. Sí, entonces, cualquiera de los dos les darían puntos en mi forma de ver esto, porque Sahagún fue de aquella época, fue el que escribió originalmente los presagios junto con los indígenas, ¿verdad? Formaron ahí como una escuela para recordar todas las memorias del pueblo mexica. Portilla es un historiador del siglo XX que acaba de morir hace como 5 o 10 años y él
tradujo y colectó todo este trabajo histórico, hizo un trabajo histórico. Entonces, si usan Bernardino de Sahagún o Miguel León Portilla, está bien, los dos estarían correctos. Nada más que estamos hablando de el original versus el historiador del siglo XX, que resucitó, por así decirlo, ese conocimiento indígena. Gracias. Sí, de nada. En el poema, en una tempestad, en la frase silencio tremendo, irresistible, los dos. Buena pregunta, Jennifer. Y esto es algo bueno que sepan los estudiantes. En ocasiones hay citas, hay fragmentos que usan múltiples recursos literarios dentro de una sola cita. Entonces, enumeración y asíndeton serían dos recursos literarios en una sola frase. Silencio, tremendo, irresistible. Enumeración, asíndeton. También, por ejemplo, es imagen auditiva, ¿verdad? Porque es algo que tiene que ver con el audio. Entonces, para darles un ejemplo de que una sola frase puede ser múltiples recursos literarios. Yuxtaposición es cuando hay como dos imágenes contrastantes. Por ejemplo, yo vivo en Los Ángeles y si tú vas a Downtown LA, vas a ver unos edificios carísimos, a personas vestidas de traje, y después vas a ver a personas sin hogar. Esa es una yuxtaposición, ¿verdad? De dos imágenes que se contrastan. Una pregunta, ¿eso no es antítesis? ¿Y qué es antítesis? La yuxtaposición y la antítesis son muy comunes, son muy similares. La yuxtaposición tiene que ver más como con ideas o imágenes. El antítesis son dos palabras juntas que son contrarias. Okay. Como, por ejemplo, el silencio agudo o el silencio... o sea, si pones como dos palabras que son completamente distintas. El día y la noche. Ajá. Ok, so uno es de imágenes, voy a leerlo más. Uno es de imágenes y el otro es de las ideas opuestas. La yuxtaposición es para las ideas o imágenes contrastantes y el antítesis son palabras que vienen una después de la otra que son contrarias. Opuestas o contrarias. Contrarias, sí. Ok. Sí, exacto. Malo y bueno. Tan simple como malo y bueno. Tu amor es malo y bueno. Es una antítesis. Ok. Muy bien. Yo sé que algunos ya se tienen que ir. Ya nos pasamos de la hora. Les agradezco por haber venido. Como les había dicho, voy a compartir esta presentación y los recursos que comentamos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún estudiante para finalizar? Bueno, si no hay preguntas, muchísimas gracias por haber asistido a los estudiantes que están presentes, ya sea en clase con su profe o en casa. Les agradezco que estén aquí conmigo. Como siempre, estoy a sus órdenes. Mándenme un correo electrónico, mándenme un mensaje por Instagram. Y aquí tienen una lista de recursos. Como les había comentado, tengo este Google Site donde están todas las lecturas en caso de que necesiten acceso a los textos, ¿ok? Está en mi página web, pero como les había dicho, voy a compartirles todo esto. Bueno, que tengan una bonita noche y un buen fin de semana. Gracias, como siempre, esta pequeña comunidad literaria. Adiós a los estudiantes de Norma, qué lindos. Qué dedicación. Ok, suerte con todo. Seguimos en contacto. Adiós, Karina. Gracias por todo. Claro que sí. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Adiós.